Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Hoy le damos gracias a Dios por la vida del hermano Ricardo, quien hoy por voluntad del Señor nos acompaña para guiarnos en este estudio, este capítulo 8, 7 y 8, 8 y 9, que es acerca de la doctrina de la soberanía de Dios y la soberanía de Dios en la vida diaria. Muchas gracias, hermano Ricardo, por su participación. Les quiero compartir que el hermano Ricardo pues tiene estudios en teología. Actualmente pues se desempeña como contratista en gestión administrativa de la maestría y del grupo de investigación de la Facultad de Inmunología. Entonces, muchas gracias y bienvenido a nuestra sesión de hoy. De verdad es un gusto y un placer pues contar con personas como ustedes y todos los demás que han estado aquí acompañándonos, porque es un privilegio poder compartir y aprender entre todos acerca de lo que realmente Dios quiere que nosotros conozcamos. Bienvenido, hermano Ricardo. Gracias, Paola, gracias a todos. Sí, bueno, como lo dices, la soberanía del Señor, hubo algunos cambios y bueno, es un placer para mí poder compartir esta guía de lectura. Esperamos hacer algo muy interactivo. En algún grupo me enseñaron que un facilitador solo habla el 10%, el 90% el resto, espero cumplirlo. Entonces, bueno, adelante, Pablo. Bueno, entonces, ¿les parece si oramos para poner este tiempo en manos del Señor? Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que tú dispones para entender, estudiar, comprender tu palabra, Señor. Gracias por cada una de las personas que pudieron hoy conectarse, Señor. Gracias porque tú eres el que pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Ayúdanos hoy, Padre amado, a través de este estudio a entender tu soberanía, Señor, y a comprender que tú tienes el control de absolutamente todo, Señor. Por eso hoy te pedimos que tú tomes el control de este estudio, que tu Espíritu Santo esté guiándonos, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, quitando cualquier velo, Señor, que esté cubriendo, Señor, esa oportunidad de verte a ti como el soberano, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, como les comentaba, la idea es que podamos revisar un poquito la guía de lectura. Este material lo extraemos de un libro, se llama Cómo estudiar la Biblia de R.C. Sproul, donde pues él pone estos puntos para ir desarrollando y que podamos tener una lectura un poquito más productiva. Normalmente, pues algunos nos gusta subrayar, hacer notas al pie de los libros, pero siempre es bueno ir extrayendo un poquito. Adicionalmente, quiero compartirles para iniciar algo que lo denominó el pastor Jorge Castañeda como las 4 llaves del conocimiento de la vida de fe. Esto porque es muy importante, porque muchas veces luchamos con los textos y a veces puede ser por falta de una de estas llaves. Quiero compartirlas, esto es apenas un abrebocas y les colocaré después en los mensajes pues el link para la enseñanza completa para quien quiera ampliar. La primera llave que nos presenta el hermano Jorge es la habitación del Espíritu Santo por la conversión. Esto porque es muy importante, porque la palabra de Dios nos habla en primera carta a los Corintios, capítulo 2, del 11 al 14, la razón por qué es indispensable que quien se acerca a la Biblia pues haya
tenga la habitación del Espíritu Santo en la conversión. Dice la palabra de Dios, primera carta a los Corintios 2, 11 al 14. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí viene la razón de peso en el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Voy a cambiar la pantalla para que podamos ver y puedan tomar nota de los versículos. Se me perdió el mouse. La segunda llave nos dice el propósito que se tiene. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a discernir cuál es el propósito que nos tiene hoy aquí reunidos. Y Dios quiera que sea el deseo de obedecer lo que vamos aprendiendo. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17, nos dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Qué importante es esto, que el Señor nos permita tener esa claridad. La tercera llave se llama el temor a Dios. Proverbios capítulo 9, versículo 10 nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y la cuarta es el estudio diligente. Esto es bien importante. Muchas veces hacemos este estudio, pero nos quedamos ahí, y la meditación de las escrituras. A veces no es tanto la cantidad, pero sí cuánto podemos meditar en ellas. El Salmo 119, pues en todo es un homenaje a la ley de Dios, a su palabra, a sus preceptos. Los versículos del 99 al 102 nos refuerza este aspecto de la diligencia. Más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Y aquí esta gran promesa que el Señor nos ha dado en el nuevo pacto, que Él mismo directamente nos va a enseñar. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora sí vamos a la lección. Entonces, en la guía de lectura vamos a enfocarnos en los dos capítulos que nos hablan de la doctrina de la soberanía de Dios y la soberanía de Dios en la vida cristiana.
que venimos leyendo del libro ¿Realmente crees? 12 doctrinas históricas que cambiarán tu vida diaria. Las páginas, estamos entre la 128 y la 127. El autor, Paul David Tripp, la editorial Portavoz. Entonces, tuvimos una lectura complementaria y me gustaría saber de quienes nos acompañan hoy, quién pudo leer esta lectura complementaria y que nos pueda dar su apreciación de qué aportes pudo tener, primero de una forma muy general, para que posteriormente vayamos a algunos de los textos que Paul Washer nos comparte en esta lectura. Quisiera saber quién se anima o lo hacemos democráticamente. Ya tenemos una levantada. Santiago, bien puede, abre tu micrófono. Gracias, buenas noches. Buenas noches para todos. No pude renombrarme. Mi hijo es Santiago, yo soy Paola Calderón. ¿Cómo están? Bueno, bien, gracias. Bueno, buenas noches para todos. Sí, tuve la oportunidad de leer el material complementario. Podría comenzar diciendo que a mí me ubicó mucho el reconocer los diferentes nombres, por decirlo de esta manera, con los que nosotros podemos identificar en las escrituras al Señor, ¿verdad? Y cómo esos nombres van acompañados o reflejan más bien todas sus perfecciones, ¿verdad? Todas sus excelencias. Nos ubica, nos ayuda mucho para entender quién es Él y cómo debemos acercarnos a Él y cómo debe Él estar, nuestro Padre, referenciado en nuestras mentes, y también nos ubica en una posición correcta a nosotros, ¿sí? En relación con el Padre. También, a manera de resumen, se habla en la segunda parte, permítanme a ver si la ubico rápido. Tienes el micrófono silenciado. Ay, disculpa, ¿ya? ¿Se escucha? Ya, perfecto. Bueno, en otra parte del material complementario nos hablan sobre nuestra respuesta hacia la soberanía de Dios, que también fue una información muy, muy valiosa, porque definitivamente, como lo dije hace un momento, nos ubica a nosotros como creación de Dios, como criaturas suyas, y ahora como redimidos por la sangre del Señor, ¿verdad? Y por su obra preciosa en la cruz. Nos ubica en el sentido de qué manera nosotros debemos presentarnos y vivir una vida realmente en reverencia y en obediencia al Padre, ¿sí? Esa respuesta que debe ser de aquí hasta la eternidad, considero yo, una total entrega y una total disposición de nuestro corazón para rendir nuestras vidas a Él, pues porque definitivamente Él es el soberano y Él es el dueño, Él es quien nos compró, Él es nuestro creador, ¿verdad? A Él le pertenecemos, Él nos redimió, Él pagó el precio por nosotros. O sea, hay tantas razones, incontables razones por las que nosotros de verdad realmente debemos estar agradecidos y rendidos completamente al Señor como nuestro soberano y como lo más alto. No hay palabras, yo le decía a mis hijitos, conversando un poco con ellos, son pequeños de 9 y 11 años, y me preguntaban el porqué de los nombres del Señor en este material.
Y yo, sin embargo, decía, nos quedaríamos cortos. O sea, nos quedamos cortos con las palabras y con nuestro lenguaje tan limitado para poder describir quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Muchas gracias. Vale, a ti. Sí, este material, hablaba ahorita con Claudia, y el hecho de llevarnos a la palabra, de leer y no quedarnos solo con escribir las palabras de pronto que nos pedía puntualmente, pero después nos ponía a meditar un poquito, ¿no? Por ejemplo, terminando en el tercer punto, decía, basado en las verdades comunicadas por los títulos mencionados anteriormente, escribe una breve explicación del reinado de Dios y qué significa para todos los hombres, especialmente para los creyentes. Esto es bien importante. Debemos tener claro que la soberanía de Dios está sobre todo, ¿sí? Pero especialmente la bendición que tenemos los creyentes es que su espíritu mora en nosotros. Nos ha dado un nuevo espíritu, un nuevo corazón, y por eso nuestra respuesta debe ser diferente a la del mundo. Dios es Rey de Reyes y gobierna desde la eternidad y hasta la eternidad. Su reinado es sobre toda la creación, tanto física como espiritual. Esa soberanía, entonces, después nos habla y nos pregunta que, basados en estas verdades comunicadas por los títulos mencionados anteriormente, escribe una breve explicación del dominio o gobierno soberano de Dios y qué significa para todos los hombres y especialmente para nosotros los creyentes. Podemos confiar en el gobierno soberano de Dios sobre todo reino, sobre toda área de nuestras vidas, y que no hay rey o gobernante que no haga su voluntad. Eso nos cuesta trabajo ahorita en nuestros días y especialmente en nuestro país. Pero el Señor lo dice en su palabra, que Él tiene el corazón del rey en su mano y hace lo que Él quiere. Por lo cual podemos someternos a toda autoridad legítima, ya que aunque no parezca estar haciendo la voluntad del único y soberano Dios, debemos creer que sí es así, que Dios reina sobre todo. El siguiente capítulo, que es el 37, ¿sí?, nos habla de esa extensión. Me gustaría saber si alguien nos quisiera compartir específicamente de este punto, de la extensión del reinado, y si quiere escoger alguno de los textos que nos nombra aquí para compartir. Bueno, no sé si haya alguien más que haya podido revisar el material o vamos avanzando. Por ahorita no hay manitas levantadas, entonces si le parece vamos a avanzar. Ok, bueno, entonces hablando de la extensión de la soberanía de Dios, ¿sí?, en el Salmo 33:11 nos habla que permanece para siempre, que es de generación en generación. Nada puede subvertir los propósitos de Dios. Él está en control absoluto de la historia. Y era la única manera de garantizar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él gobernara realmente todo lo que acontece en la vida, en la historia de la humanidad.
Efesios 1:11 nos dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La providencia de Dios controla cada acontecimiento conforme a su plan, es decir, su designio, de manera que sus elegidos sean salvos y entren a la gloria. Entramos ya a temas bastante sensibles para algunas personas que luchan con la soberanía de Dios, especialmente en la salvación. Cuando hablamos de predestinación, cuando hablamos de elección, hermoso saber que nuestra salvación depende 100% de lo que Cristo ya hizo en su vida perfecta, sin pecado, en su muerte y en su resurrección. Por eso, qué hermoso saber que tenemos un Dios que gobierna sobre todo. Terminando este punto 37, nos habla de que Hermano Ricardo, no le escuchamos. Hermano Ricardo. Vamos a esperar un momentico que se vuelva a conectar. Ahora ya. Ya, ahora sí. ¿Por aquí me escuchan bien? Sí, ya le escuchamos nuevamente bien. Qué pena que tenía sin sonido. ¿Me escuchan? Sí, señor, le escuchamos. Ok. Bueno, y en la lección 38, como nos decía Pablo ahorita, nos habla de nuestra respuesta a la soberanía de Dios. Esa reverencia y obediencia que el Señor pide. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Es fuerte la expresión que usa en Malaquías. El Señor nos contrasta con la obediencia de un hijo que honra a su padre y el temor al Señor. Él conoce a la luz la realidad de nuestro corazón. La palabra de Dios dice que vamos a ser probados y es muy importante por eso estarnos autoexaminando para ver esas realidades y esas motivaciones que tenemos en lo profundo de nuestro corazón. Posteriormente, en el Salmo 99, hablar de que deberíamos temblar Dios. Dios es Rey con poder omnipotente y control soberano sobre el mundo. Debemos ser un reflejo de su reina. Hermoso cuando
podemos hacer la diferencia de ser fieles a Dios antes que a los hombres y de poder hacer, no de manera que estemos en este mundo con ese anhelo que hay de nuestro corazón de que agradar en todas las áreas de nuestra vida. Bueno, terminando esta parte del material, entonces vamos, estudio ya. Hermano Ricardo, se le escucha un poco entrecortado, no sé si de pronto. En particular. Ok, si de pronto, Paula, me puedes ayudar con la guía en blanco mientras yo me conecto nuevamente por el celular. Sí, señor. Y aquí la voy a compartir. ¿Listo? ¿Ya la pueden ver? Sí. Ok, aquí me escucha mejor. Tiene un poquito de eco. Sí, de eco. Ok, sí, es que tenía el micrófono abierto en el PC. Sí, ahí ya se escucha bien. Ok, bueno, entonces nuestro primer punto nos habla, si nos vamos un poquito antes, al bosquejo del texto, porque es importante elaborar ese esquema breve que nos permite ver rápidamente los temas que vamos a tratar. Y me gustaría saber si alguien pudo trabajar con este material, el texto. Puede levantar la manito. O si no, pues lo vamos a ir desarrollando. La idea es que... Hoy estamos como un poquito tímidos, entonces yo creo que podemos irla desarrollando. Listo, entonces si quieras, deja de compartir y yo voy compartiendo aquí ya la que tenemos desarrollada. Perfecto, listo, ya dejo de compartir. Ya puede compartir allí, hermano Ricardo. Ok.
Volver a intentar que no me la... Ok. Bueno, entonces, como les decía, elaborar ese esquema breve con los temas tratados de la lectura nos ayuda a tener un panorama global, una vista panorámica de todo el tema. Entonces, aquí, en el punto 7, vimos la doctrina de la soberanía de Dios, un primer punto de cómo entender la soberanía de Dios, 6 ventanas bíblicas de la soberanía de Dios. Esta primera, la liberación de los israelitas de Egipto, que la encontramos en Éxodo capítulo 7 al 12, donde nos habla de las plagas, de cómo Dios en su infinito poder abre el mar, los saca, la celebración de la Pascua, ver todo este manejo de Dios en este punto tan importante de la historia. Daniel y Nabucodonosor, lo veíamos ahorita también en el material de Paul Washer, Jonás, los pajarillos, aquí en el contexto de hablándonos de por qué no debemos estar estresados, angustiados, que es el mal que aqueja a muchos hermanos y nos hace esa comparación con los pajarillos. La conversión de los gentiles, Pablo en Atenas, y nos habla sobre la teología de la soberanía de Dios que te conduce siempre a Jesús. Ese es el hilo conductor de toda la Biblia y es ahí donde debemos enfocarnos. La soberanía de Dios en la vida diaria, que me ha encantado esta forma en que Paul David Tripp nos lleva a esa parte práctica y es muy importante tener primero esa enseñanza, esa ortodoxia para poder llegar a esa ortopraxis, ¿no? Para llevar a una sana práctica de nuestra vida cristiana. Ten cuidado con la manera de interpretar tu mundo. Y siempre estamos en esa disyuntiva, si estamos juzgando las cosas por la luz de las escrituras o por lo que nosotros creemos. Creer en la soberanía de Dios produce humildad y gozo. No sé por qué hay gente que a veces pierde la humildad y el gozo. Cuando entre más conocemos al Dios que gobierna, las promesas que nos ha hecho, wow, deberíamos ser los más alegres de este mundo. La única respuesta apropiada a la soberanía de Dios es la rendición. Dejemos de luchar con Él. Él es todopoderoso. El misterio y la confusión seguirán. Como hablábamos ahorita, mientras estemos en este mundo caído, en un cuerpo también contaminado por el pecado, aunque nacidos de nuevo, seguimos luchando con ese pecado que aún mora en nosotros, pero en el cual, si realmente hemos nacido de nuevo, la palabra de Dios nos dice que ya no somos esclavos del pecado. El control de Dios no siempre es obvio. Esto sí que lo vemos a diario. La verdad de la soberanía de Dios en Romanos 8, 28 al 29. Me gustaría que tomáramos un tiempito para meditar en este texto tan hermoso, pero que tristemente a veces lo aplicamos de manera incorrecta. La soberanía de Dios es un motivo para levantarte en la mañana. Todos queremos ser soberanos. Oh, qué gran realidad. Y ese fue el engaño de la serpiente, ¿no? Y seréis como Dios. La soberanía de Dios garantiza la confiabilidad de las promesas de Dios. Solo si Dios es soberano, si Dios controla todo, puede darnos esa certeza de
como dice las escrituras, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y como decía nuestro Señor, hasta que no se cumpla la última tilde y la última jota. La soberanía de Dios te infunde una esperanza real cuando oras. Que aquí también nos muestra cómo, por qué oramos. Si nosotros oramos es porque estamos seguros de que Dios nos escucha y que tiene el poder para cumplir lo que Él ha prometido. Entonces, esto nos debe llenar de mucho gozo. Y termina con el himno: lo que hace Dios, Él lo hace bien. Que hoy, si Dios lo permite, para cerrar la sesión, yo lo compartí en el grupo, la pista. Ojalá poderlo entonar, o por lo menos leer, para meditar en este hermoso himno. Ahora sí necesito ayuda. ¿Quién nos ayuda en su lectura con esa idea central que pudo extraer en la lectura de este material? ¿Quién nos ayuda, por favor? Bueno, venga, yo inicio con lo que me dejó a mí esta lectura para que los demás se vayan animando. Bueno, yo comparto mucho me gustó mucho la palabra que utilizó la hermana Paola, creo, donde está Santiago ahí Linares, y es que el haber estudiado esto sobre la soberanía de Dios realmente nos ubica a nosotros, de saber que nosotros no tenemos el control de absolutamente nada, porque lo tiene solamente es Dios, porque todo cuanto sucede en el universo es un designio de Dios desde antes de la fundación del mundo. Él ya escribió un plan. Lo que entendía yo a través de esta lectura es que definitivamente el Señor escribió un plan. Nosotros como individuos hacemos parte de ese plan y el Señor va a obrar en nuestra vida, en nuestras naciones, eh, y en cualquier ámbito conforme a ese plan, ¿sí? Es decir, que ¿por qué tenemos que angustiarnos frente a situaciones si confío plenamente en la soberanía de Dios, ¿sí? Entonces, creo que para mí eso fue radical. O sea, no significa que nosotros no vamos a movernos, a gestionar algunas cosas que como seres humanos debemos hacer, pero simplemente no tenemos el control. Y me hacía pensar mucho en mi hijo. Yo oro, yo trabajo con él, practico este método para que él conozca de Dios. Sí, leemos y estudiamos aquí entre nosotros. Yo hago lo posible para que mi hijo tenga a la mano ese conocimiento de Dios, pero el control de él lo tiene es Dios, porque Dios es soberano y él ya escribió una historia para él y un plan para su vida. No va a depender de lo que yo haga o lo que yo deje de hacer. Entonces eso debería darnos esa tranquilidad de que Dios tiene el control. Yo no puedo hacer más de lo que humanamente Él me ha permitido hacer a través de nuestros dones, de nuestros talentos, de las capacidades que Él nos da. Entonces eso me ayuda a descansar en esa soberanía de Dios. Eso fue como lo que más tocó mi corazón frente a esta lectura. Muchas gracias por tu apoyo. Los animo. Qué hermoso es poder compartir nuestra reflexión personal en estos grupos. Lo que más enriquece es eso, que todos nos acercamos muchas veces con un marco teológico diferente a una misma lectura, y es enriquecedor ver cómo Dios nos va dando luz en diferentes áreas
y aquello que para alguien fue fundamental y muy oportuno en su momento, para otros nos pudo pasar esa parte muy superficial. Yo me arriesgo aquí y a hablar de lo que les decía ahorita. La teología de la soberanía de Dios te conduce siempre a Jesús. Para mí es como la síntesis, esa idea principal que el autor nos quiere desarrollar. Y este trabajo, muy hermoso, Paula, aprovecho para felicitarte por tu trabajo, porque realmente es un arte poder sacar preguntas y vamos a ir desarrollando estas preguntas que ahí pues está la página también de referencia para que puedan ir al libro y revisar, ¿sí? Ahora, como lo decía ahorita, lo más importante no lo que tú le saques al libro, sino lo que el libro saque de ti. Y si esa lectura te va a llevar a realmente a reconocer al Dios verdadero, a rendirte a sus pies, a creer en Cristo como nuestra única esperanza de salvación, gloria a Dios. Ese es el eje central. Entonces, la primera pregunta que nos plantea Paola es, de acuerdo con lo expuesto por Paul David Tripp, ¿qué significa lo que la Biblia enseña acerca de que Dios es soberano? Alguien que se anime a leer. Vamos poniéndola más fácil antes de llegar aquí a la dedocracia. No sé, Frank, si nos puedas ayudar. Sí. Frank. Creo que Paola estaba ya ¿Me escuchas? lista. Oh, Frank, ahora sí te escuchamos, Frank. Gracias. Ok. Leo la respuesta, ¿cierto? ¿Qué dice? Sí, o si tú tienes una. Dime lo que más o menos, o lo que, o trato de responder la pregunta, no entendí lo que debo hacer. O sea, si puedes leernos lo que tenemos aquí como respuesta y si estás de acuerdo o si cambiarías algo. Ah, ok, listo. Entonces dice, significa que Dios tiene el control absoluto de su mundo y de todo lo que sucede, y que lo que hace sin vacíos, sin límites, sin interferencias, sin obstáculos a su gobierno. Significa que solo Dios determina todo lo que va a suceder y gobierna los medios por los cuales sucede cada cosa. Significa que Dios nunca tiene preguntas, nunca se sorprende, nunca se frustra, nunca duda, nunca se sobrecoge. Eh, el misterio nunca desea lo que podría ser y no es. Nunca mira en retrospectiva con remordimiento, nunca se ilusiona, nunca espera, nunca se siente indefenso, nunca nada hay que no pueda resolver y nunca queda confundido. Nadie puede arrinconar a Dios, nadie lo puede presionar a hacer nada, no extiende autoridad sobre él a quien deba rendirle en cuentas. Él hace lo que quiere, decide lo que quiere y obra como quiere. Decide decir que Dios es soberano es afirmar simplemente que Dios es Dios y que no hay nadie como Él. Muchas gracias. Mm, Perdón por bueno, cogerte a quemarropa, pero eres el primero que me aparece en la lista, entonces no eh, hay problema.
en el que estoy Perfecto. desde el celular, Ah, pero no, no hay lío. buenos ojos. Bueno, sí, Ok. Bueno, vamos sí, no, con o sea, es Lady. totalmente de acuerdo, pienso que, que la respuesta es muy acorde a lo que creemos. Eh, digamos que sí, sí hay como cosas que como que me generan muchas preguntas también respecto a esto. Digamos que entender, digamos, la soberanía de Dios y pues digamos que en el proceso de leer también como que lo llama a uno a investigar un poquitico más sobre el tema y, y mirar de pronto dónde queda de pronto la decisión o la participación del ser humano dentro de ese plan y como pues sabemos que no podemos de pronto influenciar en esa soberanía que tiene Dios, pero ¿de qué forma, me preguntaba yo, de qué forma participa el ser humano o si tiene de pronto algún porcentaje, por decirlo así, de, de, de decisión, por decirlo, en esa soberanía, o si ya todo dentro de esa soberanía está escrito, como lo decíamos, es una historia que ya está escrita y no podemos ni cambiarlo ni por decirlo así, ser o tener alguna responsabilidad de pronto dentro de lo que, o bueno, el resultado de esa historia, por decirlo de alguna manera. Uy, Es qué como buena más o pregunta menos. y es súper importante que podamos tener esa claridad. Hay dos cosas que nunca podemos perder de vista y una es la soberanía de Dios, que Él gobierna todo y que lo que Él ha decretado va a suceder, pero igualmente el hombre es responsable. Y iniciando ahí el capítulo 7, Paul David Tripp nos da una luz. Dice, Dios desde la eternidad, por el consejo sabio y santo de su propia voluntad, de manera libre e inmutable, ordenó todo lo que sucede. Aún así, Dios ni es el autor del pecado, ni vulnera la voluntad de sus criaturas. Tampoco desaparece la libertad de segundas causas, sino que más bien se establece. Aunque Dios sabe todo lo que sucederá y puede acontecer, Él no ha decretado los acontecimientos porque los previó como algo que fuera a acontecer. Entonces, esto es bien importante, que Él no vulnera la voluntad de sus criaturas. El hombre es 100% responsable de sus actos. Creo que uno de los ejemplos que más usamos para entender este concepto es, primero, lo que pasó con José cuando sus hermanos por envidia lo vendieron a Egipto y cómo gracias a la soberanía de Dios, él llega a ser el segundo a bordo después del faraón y cómo Dios lo usó para preservar a su pueblo, a la simiente de la cual vendría Cristo. Eh, y cuando los hermanos pues ya se ven confrontados con José, les dice, ustedes pensaron para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Entonces nos muestra claramente ese hecho fundamental. Y el ejemplo más grande para nuestra vida de creyentes es el de nuestro Señor Jesucristo, como Dios decretó todo, de que Él iba a morir en una cruz como sustituto nuestro por nuestros pecados, pero como Judas actuó y fue responsable al venderlo, como Poncio Pilato, Herodes, todos actuaron responsablemente y serán juzgados por sus actos. Como dice Colosenses, no erréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que tú siembres cosecharás. Entonces, esto es muy hermoso porque
nos debe llevar a meditar si realmente nuestras decisiones las estamos tomando con base a la voluntad de Dios o a nosotros mismos. Por aquí, Ahora, sí, no, ahorita para tener sí, en cuenta que Paola, creo que también se llama, tiene la manito levantada, entonces cuando termine, para que ya. No sé, ¿me das la palabra Es que se quedó ahí. o va a hablar el señor Ricardo? Sí. La idea era que quedó. terminara la idea y ya pudieras seguir tú. ¿listo? Ya. ¿Puedes seguir ya o termina la idea? Sí, sí. No, sí, ya estaba. Ya puedes había entonces seguir. Sí. Ya, Paula, ya. Gracias, Paola. No, al respecto de lo que mencionaba ahora Frank, junto con el material que ustedes amablemente nos hacen llegar, también nos han recomendado del Ministerio Lingonier las series del doctor Percy Sproul, ¿verdad? Y pienso que para Frank y para todos los que tengamos de pronto también esa inquietud en relación con cómo conciliar la soberanía del Señor con la responsabilidad del hombre, con nuestra responsabilidad frente a una voluntad que Él mismo nos dio, porque fue puesta por Él en nosotros, ¿verdad? Nos puede ser de gran ayuda la serie que habla sobre la doctrina de la predestinación, que está allí en el material que ustedes nos han enviado previamente. Y se puede escuchar perfectamente esa serie que habla sobre la doctrina de la predestinación, específicamente en la parte de la elección, ¿cierto? Que era algo que mencionaba ahorita el señor Ricardo al comienzo de la reunión. Nos va a ampliar un poco más el concepto y nos va a dar un mayor entendimiento de cómo, a pesar de que el Señor es soberano, Él tiene gobierno total y absoluto sobre todos los asuntos que conciernen a la creación entera, y eso nos incluye a nosotros, no por eso somos títeres y nuestra responsabilidad en ningún momento queda denegada. Entonces, mi recomendación es escuchar esa serie, La Doctrina de la Predestinación. Es una serie que creo que tiene 5 o 8 temas. Vale la pena escucharlo y creo que nos va a ampliar muchísimo más y nos va a dar un mejor entendimiento de esta parte. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Lady Natalie, no sé si nos quieras ayudar con el punto número 2. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, buenas noches. ¿Pueden oírme bien? Sí, señora, te oímos bien. Bueno, entonces dice el punto 2, ¿cuáles son los dos aspectos de la soberanía de Dios que menciona el autor? Describirlos. Entonces dice la respuesta que sus decretos, los decretos de Dios son su plan eterno, los cuales son eternos e inmutables. Lo que Dios decreta que va a suceder, sucederá. Y el otro es su providencia. Dios no solo decreta lo que ha de ser, sino que gobierna, sustenta, ejecuta y controla de manera activa los procesos mediante los cuales habrá de ser. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Me gustaría ampliar algo en este punto en particular? Pues, digamos, cuando dice de los decretos, cuando dice, me parece que habla ahí de cuando dice que el Señor va
a juzgar a un día a todas las personas según sus obras. Entonces pues creo que ese es un decreto que va a suceder pues ya para el fin de los tiempos, para el día postrero. Y pues digamos de la providencia de Dios. Entonces, pues ahí en donde es que dice que el Señor hace llover y hace salir el sol sobre buenos y malos. Entonces, me parece que esa es una parte de la providencia de Dios. Muchas gracias, Ley. Sí, Vale, el tema es cómo Dios gobierna esa soberanía, ¿no? Eh, entonces, vemos claramente en sus decretos donde está ese plan eterno, ¿sí? En los cuales hay muchas cosas que no sabemos, ¿cierto? Hay otras que Él nos ha dejado claramente revelado en su palabra, ¿sí? Y que son inmutables. O sea, ya Él lo decretó y así tal cual va a suceder. En la providencia, Dios no solo decreta, como nos dice ahí, lo que ha de ser, sino que lo gobierna y sustenta. Esta palabra es muy valiosa y sobre todo ahorita que estamos tan bombardeados por todo este tema del cambio climático, de todo esto, como por poner un ejemplo, ¿sí? Si nosotros tenemos claridad que Dios es el que sustenta, Él está regulando todo, ¿sí? Hace unos días que tuvimos una alerta de contaminación aquí en Bogotá y que nos iban a obligar otra vez a usar tapabocas, unas medidas ridículas de que no abrieran las ventanas en los colegios, bueno, una serie de cosas. En el Observatorio Ambiental de la universidad hicieron unas pruebas y hubo una semana que llovió durísimo y varios días seguidos. Y gracias a esa lluvia, los niveles de contaminación bajaron. Entonces, tener claro que no solo Dios creó, sino que Él sustenta su creación y que Él está aquí cercano a nosotros en todas partes. Entonces, esto es muy hermoso. Bueno, en la lista me sigue Luis Fernando Muñoz. No sé si nos quieras ayudar con el punto número 3. Ok. Escribe una breve explicación sobre cada una de las 6 ventanas bíblicas que nos relaciona el autor para ver la soberanía de Dios. Si quieres, haz con las 2 primeras y vamos rotando. Ok. Dice la liberación de los israelitas de Egipto. Dios en su absoluta soberanía anunció liberar a su pueblo de la esclavitud mediante grandes juicios sobre Egipto y con ello demostró que solo Él es el Señor. La liberación de Egipto es un momento de yo soy el Señor en el que Él manifiesta toda su soberanía. Daniel y Nabucodonosor. Ninguna autoridad humana tiene la suprema autoridad. Cada líder humano tiene una soberanía limitada por tiempo limitado. Cada autoridad humana existe y continúa bajo la autoridad de Dios. En este caso, vemos cómo el rey Nabucodonosor, quien se había autodeclarado la máxima autoridad y estaba obsesionado con su propia gloria, exigiendo la adoración y el servicio que solo le corresponden a Dios mismo, Dios lo llevó del palacio al pastizal, entendiendo que ningún líder tiene poder autónomo. Hay uno solo que es rey sobre todos los reyes. Muchas gracias, Luis Fernando. Nidia Díaz, ¿nos puedes ayudar con las siguientes 2 ventanas?
Sí, sí, señor. No tengo aún la imagen. Buenas noches a todos. Oh, oh. Listo. Bien. Dice, la liberación de los israelitas de Egipto. Ah, no, este ya es el mismo. Jonás, ahora sí. Jonás 1. En esta narrativa se presenta a un Dios de asombroso poder, gloria y su gobierno soberano sobre la creación, al usar al viento, las olas y un gran pez para tragarse a Jonás. Los animales, en este caso un pez, viven bajo el gobierno soberano de Dios y responden a él. En esta historia, Dios nos muestra la asombrosa gloria de su gobierno soberano para buscar de Jonás. Los pajarillos, Mateo 10, del 29 y 30. Este pasaje nos habla de la soberanía de Dios al involucrarse tan íntimamente con nosotros hasta el punto de tener contados nuestros cabellos. Vemos a un Dios soberano que no abandonará su autoridad ni cederá su control a ningún otro y no descansará por el bien de sus hijos, aún de un pajarillo. Ni un solo hijo está fuera de su control. Muchas gracias. Santiago, ¿nos puedes ayudar? ¿Seré yo? Paola. Ah, se me olvida. Okay. Gracias, discúlpenme, pero no logro renombrarme desde acá. Tranquila. No me permite. Bueno, vamos a ver. Dice la conversación de los gentiles. Hechos 13, del 13 al 52. Dios, dentro de su soberanía, ordena todo para el cumplimiento de sus propósitos y sus decretos, tal como sucedió con los gentiles, quienes ya estaban ordenados para vida eterna, por lo cual oyeron el mensaje predicado por Lucas y creyeron. Dios es soberano en los resultados y en los aspectos de los procesos que producen un resultado y un cambio en la vida de cada creyente. La siguiente también. Sí, por favor. Ok. Pablo en Atenas, Hechos 16, del 16 al 33. En este pasaje vemos la soberanía de Dios al determinar la duración exacta de nuestra vida y los lugares particulares en los cuales viviremos, que demuestra un amor infinito y una gracia tierna en la manera en la que Dios gobierna este mundo. Dios no está distante ni está escondido. Su gobierno garantiza que está cerca. Muchas gracias. Sí, ahí pues, pudimos corregir la conversión de los gentiles. Hemos quedado la conversación. Sí, es gracias a ese hecho maravilloso, pues hoy estamos nosotros, ¿no? Si los gentiles no hubiéramos estado en el plan de Dios, pues posiblemente estuviéramos aún como esos indígenas sumidos en lo más profundo de, de su pecado, ¿no? Sin esperanza y sin ley. Por eso es tan hermoso ver cómo Dios se ha movido en las naciones para llevar su evangelio y la promesa de que Él volverá cuando su evangelio se haya predicado en todas las naciones. Bueno, estoy con un problemita aquí para presentar. Sí, debió quedar congelada esta imagen. Entonces, el punto 4. Paula, no sé si me ayudas a presentar, que se me bloqueó aquí el...
Espérame, ubico aquí con la respuesta. Ok. Si quiere la puede ir leyendo, mientras tanto yo la ubico acá. Ok. Entonces el punto 4 dice, ¿a quién nos conduce siempre la teología de la soberanía de Dios? La teología de la soberanía de Dios conduce siempre a Jesús. Dios ejerció su gobierno soberano para escribir la historia más maravillosa que se haya escrito jamás. Dios es el Señor sobre la historia y en ella nos ha dado a Jesús, que no solo aseguró nuestro destino, sino que aseguró una vida en Él y con Él. Qué hermoso es esto, saber que nuestra vida depende y nuestra seguridad de salvación depende de lo que Cristo ya hizo. Esto no quiere decir que no nos esforcemos en cada día seguir creciendo en la gracia, en el conocimiento de Dios, pero sí nos da esa seguridad que si el Espíritu de Dios mora en ti, como nos dice Pablo en Romanos, sí, hemos muerto al pecado, hemos sido vivificados en el Espíritu y tenemos esa seguridad por la obra de nuestro Señor. El punto 5 nos dice, ¿cómo cambia tu visión del mundo y tu vida cuando entiendes que vivimos en un mundo bajo el gobierno inquebrantable e inmutable de Dios? Esta es una pregunta abierta. Me gustaría quien se anima. Ahí está, Paola. Si quiere, me la puede compartir por aquí, por el WhatsApp. Es que como me cambié de computador, no la tengo aquí a la mano. Me tocó cambiar de computador. Si quiere ya ahorita, Paola, entonces puede ir compartiendo mientras nosotros podemos publicarla aquí. Gracias. No, solamente quería mencionar un poco, hablábamos con mi esposo sobre el punto 4. ¿A quién nos conduce siempre la teología de la soberanía de Dios? Mi esposo me mencionaba que pareciera que fuera algo relativo, si se pudiera decir, porque, o cómo explicarlo mejor, porque realmente nos conduce de nuevo al Padre, ¿sí? Decimos que nos lleva a Cristo, pero volvemos al Padre. A través de Cristo volvemos al Padre, ¿verdad? Porque creo que en el Evangelio de Juan, no recuerdo si en el capítulo 6 o 7 hay una parte donde el mismo Señor Jesús dice que no hubiéramos, o sea, se nos concedió, ¿cierto? Llegar a Cristo, pero eso también viene de Dios. Volvemos al tema de la elección y de la soberanía en todo esto, ¿verdad? Es Dios mismo quien nos ha concedido el poder ir a Cristo, ¿cierto? El poder recibir su evangelio para poder volver a Dios, quien es el origen y la fuente de todo. Entonces mi esposo me decía, bueno, pareciera que pudiera ser relativo contestar ese punto 4, porque sí vamos a Cristo o sí nos prefigura todo a Cristo, pero en últimas volvemos es al Padre a través de Cristo. Era eso lo que queríamos comentar. Gracias. Así que pues nos llevas a meditar también en esa gran verdad de nuestra fe, del único Dios vivo y verdadero. Es Dios, un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cada uno obrando para la salvación de su pueblo con unos áreas muy bien definidas, pero uno en esencia. Entonces, qué hermoso es saber que es ese Dios que creó todo, que gobierna todo y obrando en perfecta armonía para rescatar a su pueblo de sus pecados. Entonces, gracias por meditar en eso, porque
Sí, claramente el Evangelio capítulo 6, sí, cómo nos lleva. Nadie puede venir a mí si el Padre no le traje. Sí. Pero nadie puede ir al Padre si Cristo no lo lleva. Entonces es hermoso ver ese círculo, esa unidad en la Trinidad. Me está atropellando aquí esto. Entonces vamos con el punto 6. Aquí ya pasamos al capítulo 8. Entonces, que es esta parte práctica que nos apasiona de cómo poner este conocimiento, cómo llevarlo a nuestro día a día, ¿sí? Hoy, perdón que les comente una anécdota muy personal. El viernes mi mami se enfermó, tocó llevarla de urgencias a la reina Sofía, el posible neumonía y una infección urinaria. Entonces el sábado le iniciaron un antibiótico y dijeron 5 días de antibiótico endovenoso hospitalizado. Entonces contamos sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Sí? Anoche yo me quedé a acompañarla y hoy nadie pudo llegar a reemplazarme, pero tocó quedarme en la clínica. Y al mediodía llegó la internista y dijo, no, Yolanda, te vemos muy bien, ya salió el resultado urocultivo, puedes seguir con vía oral, te vas para la casa. Y ella, no, pero ¿cómo así? ¿Pero estás segura? Entonces, poder uno descansar en la soberanía de Dios es muy hermoso, porque aún lo que uno, o sea, uno planea unas cosas, pero el Señor es el que sabe. Entonces, qué hermoso vivir cada instante de nuestra vida sabiendo de que nada ocurre por azar, que todo tiene un propósito, que todo tiene una, ese gobierno de Dios que nos lleva a reflexionar en nosotros si esas decisiones que tomamos, perdón que sea repetitivo en esto, están conforme a su palabra o si nosotros seguimos viviendo por sentires, por pareceres, es que yo sentí, es que yo pensé, no, ¿qué dice la palabra de Dios? Qué hermoso y es duro, pero ahí es donde otro de los frutos del Espíritu Santo, que es ese dominio propio, podemos pedirle a Dios para que nos ayude a que toda nuestra vida esté sometida a sus escrituras. Bueno, creo que ya tenemos. Gracias. Ya, estamos en la 7, ¿no? Y vamos 6. a la 6. Porque se me cerró mi listado, entonces, bueno, vamos a mirar aquí de los participantes. ¿Quién nos da la mano? Para leer el punto 7. 6, por favor. 6. Aparece el 7 en pantalla. ¿Te puedes devolver un poquito, Paula? Dice, intenta responder a la pregunta que plantea el autor sobre qué significa creer y vivir a la luz de la verdad del control soberano de Dios, sobre todo, en todo momento y en todas partes. Es una respuesta abierta y pienso que cada uno tenemos la posibilidad de dar algo particular con respecto a lo que dice el capítulo anterior. Entonces, si debo dar, bueno, para contribuir con la respuesta, pienso que uno, el significado de creer y vivir a la luz de la verdad implica, bueno, cuando yo decido, estoy pensando en Juan 1, y básicamente todo el capítulo 1, donde dice la luz llega, perdón, no he verificado. ¿Sí me están escuchando bien? Estoy fuera de mi casa y no sé si... Está perfecto. Perfecto, listo. Entonces, cuando voy a Juan 1,
entonces me dice que qué significa ser hijo y qué significa creer, perdón, y dice el ser hijo es creer y poner a Jesús como, y recibirlo, dice, y recibirlo, está hablando en ese momento, no, pues sí es Jesús, pero nombra la luz, nombra la vida, nombra. Entonces entiendo yo que es caminar, no sé, pienso yo en otra dimensión y ese qué significa para mí es de alguna manera entender que sí estoy con los pies en la tierra, que sí hay unas normas y unas reglas que me rigen en este planeta. Y al mismo tiempo estoy sobre la esperanza, pensando un poco en Romanos 8, donde habla de la esperanza de ese ser totalmente, el cuerpo ser como, habla algo así como, no que no seamos ya salvados, sino que ese pecado que muere en nosotros está saliendo o está siendo conquistado por el Espíritu para definir que definitivamente está muerto. Entonces, en ese orden, estoy un poquito enredada, es entender que las leyes que moran en nosotros al creer en lo que Cristo hizo, cambian. Y al cambiar, ya no tener las leyes de la carne, las leyes del gobierno, las leyes del planeta Tierra, empiezo a caminar sobre otras leyes que viene a ser la del nuevo pacto, pero pues no siempre estas leyes van de la mano con lo que yo vivo en el día a día. Entonces es un constante vivir con la paz y la tranquilidad que Dios tiene control de todo, pero al mismo tiempo, no quiero decir pero, y al mismo tiempo entender que yo no tengo el control de nada, que el mundo no me gobierna, que, por ejemplo, un ejemplo claro que tengo es el entendimiento de que una pandemia no frena mi vida o no acaba mi vida. Quien decidió el día que yo nazco y el día que yo muero está directamente en las manos de Dios. O un ministerio, muchas personas dicen, usted debe ser una mujer de oración, usted debe de ser una mujer buena, usted debe ser una mujer porque mire, porque eso. Entonces, no es porque yo sea buena o no sea buena, o que el ministerio está, o porque yo deje de pecar o no, y sea una mujer malvada que el ministerio cierra, sino realmente es la soberanía de Dios sobre todas las situaciones que me rodean. Ahora, obviamente, volvemos a esa parte donde mi decisión de honrar al Señor, mi decisión de renunciar a mi antigua forma de vida, pues entra en juego sobre esa soberanía, no sobre la soberanía, sino con la soberanía o bajo la soberanía de Dios. Pero sí es una forma de vivir realmente totalmente distinta, que si realmente he confiado en el Señor me puede generar paz, tranquilidad, o si realmente no he creído en lo que ha sido Cristo, lo que Él prometió con el Espíritu Santo es una locura. Perdón, no sé si es correcto decirlo así, pero sí, es muy pesado ser cristiano sin realmente haber recibido a Cristo. Eso, no sé si Sí. aporta. Es una buena expresión porque, bueno, la palabra dice el necio en su corazón. Algunas traducciones dicen loco. Entonces, sí, vivir sin Cristo es una locura, es estar salido de nuestra razón. Bueno, creo que el tiempo nos Por aquí, alcanza. Paola tiene la manito levantada también. Ok, por favor. Bueno, solamente quisiera aportar a este punto 6, intente responder esta pregunta. Algo que también escuché en algún mensaje de Sproul y me pareció hermoso y fue la oración de San Agustín, ¿sí? Que levantó tanta controversia también. Y es cuando San Agustín dice, a ver si la recuerdo, dice, Señor, manda lo que tú quieras y concede aquello que tú has mandado. Para mí, esa oración, cuando yo escuché ese mensaje, trajo una luz muy grande para entender ese control soberano de Dios sobre todo, ¿sí? Absolutamente sobre todo. Y la disposición que debe haber nuevamente en nosotros, ¿cierto? De recibir todo lo que provenga de Dios, ¿sí? Porque Él dice en Romanos 8:28
que todas las cosas cooperan para bien. Y todas son todas. Las buenas, las malas, todas. Entonces, solamente quería como aportar esta parte. Esa oración de San Agustín creo que define muy bien lo que es el control soberano de Dios. Aceptar todo lo que viene de Él, porque sabemos que es para propósitos mucho más altos y mejores que los que nosotros podríamos tener. ¿Yo puedo hablar? ¿Puedo hablar un momento? Sí, esposo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. Ya he escuchado Gracias. atentamente el tema. Pido excusas porque no hice la lectura. Pero, digamos, escuchando el tema, digamos que la soberanía de Dios está siempre, aun cuando nosotros no la aceptemos. Porque es que el tema se vuelve relativo en el sentido de que no porque yo no crea o que piense que el presidente que tenemos ahora es malo, deje de existir, ¿sí? Él sigue existiendo, igual Dios, ¿sí? Entonces, no es la historia de nosotros con Dios, es la historia de Dios con nosotros, ¿sí? Y ahí cambia la perspectiva porque es que el que lleva la historia sobre nosotros es Dios y yo no forjo ninguna historia ni mucho menos, ¿sí? Todo lo que me venga y todo lo que me pasa en mi vida, pues tiene que ver con el propósito de Dios en mi vida misma, porque Él aprovecha hasta lo que hago mal para que ese propósito justamente se cumpla. Nada de lo que pase se escapa de la voluntad de Dios, aun cuando yo actúe de mala forma, aun cuando actúe de forma que no es correcta delante de los ojos de Dios. Y ahí es cuando se vuelve importante reconocer quién es Dios y quién soy yo, ¿sí? Y es el secreto de todo esto que estamos Se silenció. Se parece que el internet. Sí, está como molestando. Se les detuvo a ellos. Mientras ellos recuperan la conexión, yo quisiera como aportar algo también adicional, y es que ahorita que hacía la intervención Nidia sobre esa respuesta abierta, ¿qué significa creer y vivir a la luz de la verdad del control soberano de Dios sobre todo, en todo momento y en todas partes? Me venía a mi mente Filipenses 4, del 6 al 7, ¿sí? Realmente creer en la soberanía de Dios sería aplicar ese versículo que nos dice, por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y realmente eso es aplicar la verdad de la soberanía de Dios en mi vida. Y Él dice, por nada estoy afanosos. No sean diligentes, no estén afanosos. Entonces yo creo que si nosotros creemos en la soberanía de Dios, la paz de Dios me va a guardar completamente, ¿sí? Sería ese como el aporte. Muchas gracias. No sé hasta qué horas vamos a ir o vamos enfilando. Yo creo que ya vamos enfilándonos, sí. Sí, como les decía, quería tocar un poquito el punto de la verdad de la soberanía de Dios en Romanos 8, 28 y 29 para cerrar. Y nos dice la palabra de Dios y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo quiere que sus lectores entiendan que nada que ellos enfrenten puede detener la marcha del plan redentor de Dios, ni separarlos de su amor. Es el bien de la gracia rescatadora, perdonadora, transformadora y libertadora de Dios.
su gracia redentora. Estas páginas los invito a revisarlas nuevamente, 148, 49 y 50, que hace un muy buen trabajo el autor sobre este texto tan maravilloso. Bueno, veo que ya volvieron. Si quieres redondear para, creo que lo sacó el internet. A mí me ha atropellado hoy un poquito. Sí, justo se acabó la batería y lo puse a cargar del computador y no cargó por alguna razón. Bueno, la idea es nosotros, en últimas con lo que llevaba, nosotros no podemos entender la perfección soberana de Dios porque ni entre nuestros mejores pensamientos la podemos comprender, ¿sí? No podemos hacerlo de ninguna forma porque nosotros somos el hombre y Dios es el creador, ¿sí? Y el hombre va a ser siervo ante el creador, así nosotros no creamos. Otro tema que quería decir es que Dios no tienta, no va a tentar a nadie, por el contrario, en su soberanía también nos deja hacer la voluntad, entre comillas, nuestra, y sobre eso Él construye el propósito de cada uno, ¿sí? Dios nos ha llamado en este momento para estar acá y sobre eso Él va a construir muchas cosas con muchas personas que no tenemos ni idea cómo les va a impactar este estudio. Tenía otros puntos, pero en últimas, la voluntad de Dios es absoluta para nosotros y nuestra voluntad siempre va a tender al relativismo. Entonces, al amparo de Dios, nosotros siempre vamos a estar cubiertos de muchas cosas que por fuera vamos a no tener. Eso era el resumen como para no demorar mucho, pero bueno, me agradó mucho estar acá, es muy, de verdad edificador. Gracias por este espacio y bueno, espero ya vernos la próxima vez un poco con más lectura encima. Muchas gracias, ¿no? Es hermoso, como les decía, lo más enriquecedor de esto es el compartir. Gracias por compartir y reconocer, y el Señor nos ayude a emparejar el tiempo, a planificarlo. Creo que esos puentes nos vuelven un poquito conchudos y nos coge, a veces nos relajamos en el tiempo. Pero chévere poder sacar ese tiempito. Los invito a familiarizarse con el formato que nos ayuda a que nuestras intervenciones también sean puntuales y que ojalá todos podamos de alguna u otra manera aportar. Y si quieres cerramos con lo del himno que les decía. Sí, claro. Yo no sé si Paula pueda compartir el audio o lo leemos. Ya voy a mirar aquí. Ujú. Sí, porque a mí sí el PC no me quiso volver a entrar. Lo que Dios hace, Él lo hace bien. Bueno, ahí me dicen si va a sonar porque no sé. Perfecto. ¿Sí lo escuchan? Ah, bueno, listo. Lo que hace Dios, Él lo hace bien. Es sabio y es clemente. Y cuando hay aflicción, me cuida tiernamente. Dios obrará
Él cambiará mis lágrimas en gozo. Mi Padre es bondadoso. Lo que hace Dios, Él lo hace bien. Jamás ha de engañarme. Por sendas de justicia y bien, en paz Él ha de guiarme. En mi dolor, mi Salvador me infundirá consuelo, ahuyentará mi duelo. Lo que hace Dios, Él lo hace bien, pues aunque sepa amarga, la copa puesta frente a mí, no tardará en beberla. Le confiaré, le esperaré un día claramente. Veré que obró fielmente. Lo que hace Dios, Él lo hace bien. Verdad inconmovible. Angustia, muerte, privación, dolor indescriptible. En bien o en mal, me cuida igual, según su santa voluntad. Repose mi alma en su bondad. Bueno, ahí el Señor es maravilloso y gracias por el tiempo, gracias por compartir y terminamos en oración. Sí, Señor. Si le parece, podemos entonces orar. Ok. Padre amado, Dios eterno, le damos gracias por reunirnos nuevamente a meditar en este tema maravilloso de tu soberanía, de tu gobierno sobre todas las cosas, para la gloria tuya y para el bien de tu pueblo. Padre, en el nombre y por los méritos de tu amado Hijo, suplicamos la obra de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Como dice tu palabra, que ella nunca volverá vacía, sino hará lo que tú quieres que haga. Suplicamos, Señor, que sigas transformándonos de gloria en gloria a la imagen de tu amado Hijo, al varón perfecto. Señor, te damos gracias y permítenos, Señor, organizar nuestras agendas para poder disfrutar de esta lectura y poder compartir cada lunes que nos reunamos nuevamente para tu honra y para tu gloria. Como dice tu palabra, si en algo hemos de alabarnos, de engrandecernos, de sentirnos bien, es en conocerte y entenderte, y es lo que queremos, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, con acciones de gracias. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hermano Ricardo. Muy linda la canción, muy hermosa la interpretación. Muchas gracias por compartirnos esa canción tan hermosa. Les esperamos entonces en 15 días para que podamos ver acerca de nuestro siguiente capítulo, que será la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. Gracias, doña Claudia. Si quiere, entonces nos despedimos. Sobre la omnipotencia. Sí, la omnipotencia de Dios. Bueno, muchas gracias. El Señor les bendiga. Buenas noches. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, bendiciones. Gracias, muchas gracias.